estoy mirando el frente luego de ¿verdad? Le cambié el lugar. Por eso me hice. Buenas noches, pues estamos aquí en una emisión más de Sexópolis y como siempre les comento, tratando de traer temas que puedan servirnos para analizar, para conocer, para aclarar nuestras dudas. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que ahorita se está tocando en la Asamblea del Distrito Federal, probablemente después se van a manejar a nivel de los estados, entonces por eso es la importancia de que manejemos este tema. Y vamos a hablar sobre lo que es el tema de la castración química. Un tema muy interesante, pues porque vamos a analizar si realmente tiene una aplicación, si realmente ya hay estudios donde se haya visto que tiene una ventaja en cuanto a control de los violadores, sobre todo de los pederastas, cuáles son las repercusiones que pudiera tener en el organismo o como con secuelas en los violadores, si realmente están pasando por encima de sus derechos humanos, desde el punto de vista endocrinológico, cómo es esta función de este medicamento o de estos medicamentos utilizados para la castración química y realmente cuáles pueden ser los efectos secundarios. Y pues bueno, vamos a hablar de una serie de puntos desde dónde lo tenemos que analizar y ver para realmente formarnos una opinión, un criterio de realmente si tiene una razón de ser la castración química. Hay muchos estados de la Unión Americana de Estados Unidos donde ya está legislado y aplicado, pero en ninguno realmente hay un estudio donde nos demuestren que realmente ha tenido una ventaja en cuanto al número de repercusión de que reincidan los violadores cuando han sido castrados químicamente. Y bueno, tenemos los estados de California, Georgia, Iowa, Luisiana, Montana, Oregon, Texas, Wisconsin, Florida, donde está legislado. También tenemos el país de Polonia, tenemos a Rusia, tenemos a Estonia y tenemos a Corea del Sur. Hay algunos estados, sobre todo de la Unión Americana, de la Unión Europea, donde está permitido como una situación voluntaria, donde los violadores pueden en un momento dado apelar a una libertad condicionada en función de que acepten el ser sometidos a una castración química. Pero bueno, había muchos puntos ahí que analizar y pues para eso tenemos grandes invitados como siempre. Están aquí con nosotros la doctora Karina Martínez, endocrinóloga. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros la doctora Alejandra Orozco, psiquiatra. Buenas noches. Y se encuentra con nosotros el licenciado penalista, que es el licenciado Rafael Torres. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. Y entonces yo creo que sería muy importante, primero que nada, platicarle a nuestro auditorio qué es la castración química, porque de repente cuando hablamos de castración química y no somos médicos y demás, pues como que nos queda así como que de qué me están hablando, ¿no? Entonces sí me gustaría que la doctora Karina Martínez nos dijera qué es la castración química, cómo la gente podría entender el por qué estamos hablando de este punto y en qué consiste. Bueno, consiste en una inyección que puede ser cada 3 meses o cada 6 meses, que se le inyectan hormonas, de hecho es la progesterona, se le inyecta a esta persona y lo que produce a nivel del organismo es que va y inhibe la producción de testosterona por medio del testículo y eso es lo que provoca que el paciente disminuya la libido más otras consecuencias que tiene. Sí, pero sobre todo ese es el efecto que tiene. Sí, se ha empezado a indicar la castración química, que esta aplicación que nos menciona la doctora, en personas que han cometido, que han victimizado sobre todo a niños, sí. En los casos de la pederastia, que han violado a menores, pero se ha indicado incluso en el Distrito Federal lo están manejando como una aplicación sistemática en cualquier tipo de violación, independientemente de la edad de la víctima. En la mayoría de los países en los que está legislada es en función de los pederastas, o sea, sí. Cuando hay violación en personas menores de 15 años, sí. Pero si en la Asamblea del Distrito Federal la están manejando independientemente de la edad de la víctima. Aquí es muy importante explicar que esta aplicación de progesterona pues sí nos trae como consecuencia una disminución aparente de la erección, sí. Aunque habría que analizar en qué circunstancias, en qué dosis, en qué pacientes. Uh-huh. Y aparte aquí habría que ver, y que yo creo que en el proceso de la plática lo analizaríamos, pues hay medicamentos que pueden contrarrestar este efecto. Sí, ciertamente. Bueno, en realidad esta castración química siempre va a ir acompañada por una terapia por psiquiatría, obviamente siempre va en conjunto. En los países y en los estados de Estados Unidos que están aceptada esta castración química siempre va de la mano con la terapia psiquiátrica y bueno, es muy debatible todavía su función y realmente es porque estamos aquí, ¿no? Es realmente si sirve o no sirve.
parece ser que sirve siempre y cuando va unido con la atención psiquiátrica, pero los efectos, de hecho la progesterona, inicialmente este medicamento se originó como una inyección anticonceptiva para los hombres. Sin embargo, por los grandes efectos secundarios que podría llegar a tener, que sobre todo llevaba de 10 personas, 9 presentaban una disminución de líbido importante, se dejó de hecho hacer la investigación junto con esto y se vio que también tenía efectos para la fertilidad femenina. Que bueno, por mucho tiempo se ha utilizado como un anticonceptivo femenino, pero porque no tenía estos efectos de disminución del líbido. Sin embargo, con el paciente masculino parecía tener un efecto mucho más agresivo en cuanto al líbido se refería. Y desde el punto de vista psiquiátrico, doctora Alejandra Orozco, ¿cuál es el manejo, cuál es la justificación? ¿Realmente la castración química, cómo se acompañaría de un manejo psiquiátrico? ¿Realmente qué efectos o ventajas tendríamos al utilizarla realmente en el caso de violadores? Bueno, sí, realmente es un tratamiento la castración para diferentes parafilias, ¿no? Por ejemplo, las 3 que generalmente tienen mayor implicación en este caso penal serían el exhibicionismo cuando es muy grave, cuando hay un componente compulsivo muy importante. Hay que hacer algo porque el pobre hombre no puede dejar de estar exhibiéndose, por ejemplo. No se diga ya en situaciones que tienen que ver con delito de abuso, de violación, ¿no? Entonces, desde luego que tiene, digamos, en estas parafilias, en la paidofilia, en un componente compulsivo importante, siempre va a haber generalmente una comorbilidad, ¿sí? Va a haber trastornos de ansiedad, va a haber depresión, va a haber trastornos de personalidad, va a haber casi siempre en un 80% hay una comorbilidad junto con el padecimiento sexual, ¿sí? Entonces realmente el tratamiento es farmacológico porque sabemos que por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son los antidepresivos modernos, actúan en el sistema nervioso central y lo que hacen es que elevan la serotonina, bajan la dopamina, que justamente son 2 neurotransmisores que tienen que ver y son reguladores del impulso sexual. En este caso la dopamina y la serotonina. La serotonina lo inhibe y la dopamina aumenta el impulso sexual. Entonces, una forma que no es precisamente la castración, pero sí lo es, porque finalmente sí se han hecho estudios incluso de aplicaciones intratecal o intraventricular por ejemplo, ¿cómo se llaman? Antiandrógenos, que ponen varios. Porque finalmente sí hay algunos receptores. Hay receptores a nivel hipotalámico. Sí, exacto, bien interesante. Entonces, el solo uso, por ejemplo, en ocasiones del antidepresivo como tal, o algún neuroléptico que es antidopaminérgico, automáticamente disminuye la libido, ¿sí? Y con mucha frecuencia genera disfunción eréctil en el varón, ¿sí? Entonces, sin embargo, habría que ver las dosis y habría que ver qué casos está pidiendo el tratamiento. Cuando ya hay una implicación jurídica, una implicación legal, aquí es en donde sí, y probablemente sí valga la pena cuestionarse la utilidad, porque yo estuve revisando, claro que no es a lo mejor lo más actualizado, sobre todo porque es un uso endocrinológico, pero por ejemplo se modulan las dosis, por ejemplo, en caso de violación, ¿sí? O en caso de una compulsividad importante para parafilias, ya sea en niños, paedofilias, o violadores y con impulso homicida incluso, ¿no? Entonces aquí sí es obligación dejar al pobre varón sin erección. Entonces, habría que ver las dosis, porque sí, los efectos colaterales, híjole, están tremendos, hepáticos sobre todo. Pero ahí hay un tema muy discutible. Sabemos que el tema de la violación es una situación de poder, no de placer. O
O sea, cuando nosotros hablamos de una violador, sobre todo cuando estamos hablando de pederastas, podríamos tomar en cuenta que pudiera tener la castración química cierta aplicación. Pero cuando estamos hablando de que la situación de la violación tiene más que ver con el poder que con el placer, yo incluso podría considerar que si sometemos a un paciente una castración química que le va a producir una inhibición de la erección y que le va a generar una gran frustración, más en una cultura machista como la nuestra, vamos a generar un violador mucho más agresivo, De hecho, que entonces la violación va a ser mucho más severa y más cruel, con otro elemento que no sea el pene, si inhibimos la erección. No, pero aquí es algo muy importante porque la castración se limita en cuanto a la indicación médica, psiquiátrica, a las parafilias. Sí, no al hecho delictivo de violar. De violar en por sí mismo, sino a las parafilias. Por ejemplo, la pedofilia principalmente, exhibicionismo severo y algunas formas pues autolesivas de por ejemplo, de masoquismo. Que puede ser muy compulsivo. Sí, o sea, cuando hay una combinación entre una parafilia aparte de la violación, porque en realidad la castración química desde el punto de vista jurídico, y que ahorita me gustaría que el licenciado nos hablara sobre lo que son los derechos humanos y que tanto estamos pasando por encima de ellos al castrar químicamente a un ser humano, pero realmente si lo aplicamos, o sea, en donde lo están aplicando legislativamente actualmente es en función de la violación específicamente, no de las parafilias como tal, que pues obviamente es parte del tratamiento y aparte ya es un seguimiento psiquiátrico, endocrinológico, sino aquí es como una penalización del paciente en función de un delito. Entonces ahí pues sería muy discutible en primer lugar porque siento que no hay como penalización. Sí, como una penalización. Esa connotación se le da, una penalización. Sí, como una penalización. Desde ahí no debe de ser. Sí, es un abordaje médico. Sí, así es. Entonces aquí es no se debe utilizar como una parte del castigo. La forma médica para castigar de ninguna manera. Porque aparte la medicina tiene otro interés. No. Exacto. Sí, exacto, porque el tratamiento, claro, es un castigo digamos... a un hecho. Porque ha dañado a personas, ¿no? Pero eso, pues sí, hay que debatirlo también. No, pero aparte ni siquiera hay un estudio donde haya resultados, ¿sabes cómo? O sea, hay una legislación en varios estados, estados de la Unión Americana, por ejemplo, pero en ningún lado encuentras tú que realmente estén demostrando que realmente ha disminuido el número de reincidencia de los violadores porque estén castrados químicamente. O sea, no hay ningún reporte al respecto. Entonces, en realidad es muy relativo. Me gustaría que el licenciado Rafael Torres nos dijera desde el punto de vista jurídico, o sea, estamos pasando por encima de los derechos humanos, realmente la Constitución o las normas internacionales de derechos humanos nos permiten que nosotros apliquemos la castración química. Muy buenas noches, Radio Escuchas. Como mencionas, doctora, es un panorama muy diversificado, ¿verdad? En cuanto tanto a lo jurídicamente como socialmente, ya que pues nuestras leyes internas de aquí de nuestro estado de Chihuahua nada más mencionan la penalidad, de una cárcel, una sanción, recluirlo en un cerezo por varios años, ¿verdad? Pero aún así, pues yo pienso que se debe de legislar nuevas leyes para poder actuar en contra de eso, ya incurriendo en un poco más decretamente al derecho. Yo pienso que pues las penalidades son de hasta 25 años, pero no llegamos a una penalidad que sea vitalicia que permanezcan dentro de un cerezo, una prisión del Estado, ¿verdad? Como los regímenes legales nos indican, cada código penal pues se maneja como en los sucesivos estados, ¿verdad? Y en nuestro estado pues nada más hay una penalidad máxima de 25 años. También pues tenemos que hacer ahora sí pues bastante auge, que pues dichos delitos tal vez en veces tienen que actuar mucho tanto la psicología como la psicología, ¿verdad? En sí, ya que esos delitos pues emergen, ¿verdad? Desde un núcleo familiar, en el que pues se le da cierta confianza pues al primo, al tío, al hermano o X, y es donde empieza. Y por el machismo, lamentablemente, que todavía no irrigamos de aquí de nuestra República Mexicana, pues en veces los pequeños, las criaturas,
se quedan callados con un gran trauma. Y pues en veces el ejercicio legal no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la misma familia protege al mismo delincuente. Sí, generalmente. Es un tema tabú. Sí, de hecho sí. Es una de las grandes, y una de las grandes secuelas, porque obviamente las víctimas de violación, cuando no se sienten creídas y defendidas, yo creo que eso genera más secuela en sí misma que la violación como tal, ¿eh? Sí. Porque es como una doble victimización. Y entonces, obviamente, ¿qué tendríamos que hacer desde el punto de vista jurídico? O sea, ¿qué leyes o qué tendría que modificarse para que realmente la castración química pudiera en un momento dado ser una opción de manejo de los casos de violación? Aunque estamos analizando que realmente los resultados son muy relativos. Sí, claro. Son casos muy específicos, porque de hecho se había propuesto y se había realizado en muchos añísimos antes la castración total, o sea, la quirúrgica. Uh-huh. Y en realidad se vio que en esos casos la agresividad y la frustración avivaban, ¿no? Claro, en realidad. Supuesto, claro. Entonces, ¿por qué? Porque pues, lo están mutilando al fin de cuentas. Entonces, creo que era peor para esos pacientes y para la sociedad que estaba alrededor de esos pacientes que esa castración fuera quirúrgica. Posteriormente, bueno, vino la química y parecía que para pacientes indicados siempre en relación con la terapia psiquiátrica y farmacológica, parecía tener en algunos casos una buena dirección, pero no todos los pacientes entran ahí. Totalmente. Exacto. Y aparte, perdón que interrumpa, aparte está bien dicho y establecido que es por cierto tiempo, son 2 años nada más, y se tiene que quitar. Y aquí en control de recaídas, sí, en control de recaídas es en donde todavía el efecto continúa, pero aquí es en donde la farmacoterapia, la psicofarmacoterapia con inhibidores, con antidopaminérgicos, y las diferentes escuelas de psicología, de psicoterapias, pues tienen que estar trabajando a todo lo que da para evitar la recaída, porque aunque dicen que no es tan alta las recaídas como tal, pero sí, pues que serán 13%, 15% de recaídas después de un cierto manejo, claro. Independiente si es con castración hormonal o puro psicofármaco, pero sí es por poco tiempo, realmente yo creo que sería un delito, para mí es un delito se condena a castración, ¿cómo? Pues es un homicidio también. Efectivamente. Es un daño, ¿no? ¿Qué tanto estaremos pasando por encima de los derechos humanos del victimario? Bueno, en mi punto de vista, muy en lo particular, pues la prevención, ¿verdad? Ante todo, de tener una prevención y vaya, una terminología sexual, ¿verdad? Una educación sexual en cuanto al respecto, para no caer, vaya, en un tipo porque pues, vaya, de violación, vaya, ¿verdad? Sexual, ya que a cabo pues no nada más se lleva en menores de edad, también pues con gente adulta que pues es sometida a la fuerza, ¿verdad? A tener dichas violaciones, ya sea por medio de la violencia. Así es, yo creo que aquí pues un punto así determinante es de ver realmente si funciona, si realmente tiene una indicación o una justificación. Y por eso precisamente es el hablar sobre este tema, porque como les mencionaba, ahorita lo están manejando a través de la Asamblea del Distrito Federal, obviamente es un tema que va a bajar a los estados. Ahorita el licenciado nos podría platicar porque él nos comentaba que en Sinaloa parece que iba encaminado el tema. Pero sí, obviamente va a bajar a todos los estados. Entonces, muchas veces cuando nuestros legisladores toman un tema, a veces no se apoyan en la gente que tiene el conocimiento científico para realmente llevar a cabo una ley como esta, que es una ley eminentemente médica. Y entonces a veces a los colegios de médicos, a los médicos en general, no nos toman en cuenta para precisamente legislar y no ven más allá de las consecuencias que pueden traer este tipo de decisiones. Que aparte, como les mencionábamos, estamos pasando por encima de los derechos humanos del victimario, pero también en un momento dado
estamos exponiendo a mucho más violencia a la víctima. Y esto está bien visto. ¿Qué está pasando, por ejemplo, ahorita con tanta legislación en función de los derechos de las mujeres, desde el punto de vista político y demás, está generando más violencia, porque hay una sensación de frustración. Entonces, estos cambios tienen que ir acompañados más bien de un proceso educativo, como una educación sexual, otro tipo de herramientas que puedan en un momento más bien prevenir, como mencionó ahorita el licenciado, el hecho que se lleven a cabo este tipo de delitos. ¿Hay algunos medicamentos, doctora Karina Martínez, que puedan contrarrestar? O sea, ¿qué pasaría si una persona en un momento dado se le solicita, en estos estados en los que está legislado, en que esté sometido a una castración química y esta sea la situación para que pueda vivir su sentencia en libertad? Ajá. Y que este paciente esté utilizando otro medicamento que contrarreste el efecto de la castración química? ¿Existe la posibilidad? Pues yo creo que sí existe. Al fin de cuentas, tenemos esteroides androgénicos de inyección, de depósito. Claro. Y los podemos aplicar. De hecho, bueno, aquí en México no requieren receta médica, se los administran muchas personas, con muchos fines diferentes. Pero realmente, o sea, si el paciente, bueno, que no pasa así en Estados Unidos. El sistema penitenciario y el sistema farmacológico allá es totalmente más rígido, cosa que está bien. Pero en nuestra realidad, aquí vas a la farmacia y te venden el medicamento para poder contrarrestar el efecto de la progesterona. Y entonces, pues, nada más fuiste que te pusieron una inyección y regresaste y te pusiste otra para contrarrestarla, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? Entonces ahí hay un punto bien importante, ¿verdad? Sí, porque es un reto, ¿no? Y es que yo creo que es muy importante, yo insisto, en España, digamos, la psiquiatría forense como tal, es una materia donde han puesto mucha atención, y es en donde pudiera haber un poco más modelos, tienen más experiencia, porque si bien no hay estudios donde se cuente y se vea, sí se tiene que ver esto desde un modelo médico, el uso de la castración. No es nada más castración y ya, no, es parte del modelo de tratamiento de las parafilias. Además, desde luego, del gran componente delictivo y la cuestión del daño moral a la sociedad que implica este fenómeno, ¿no? Entonces, no es nada más el puro antiandrógeno, ¿cómo? Sí. No es nada más eso, es además la farmacología necesaria para la comorbilidad de base, sí, que eso también ayuda. La psicoterapia obligatoria, que tiene que estar implementada por el centro penitenciario o por el instituto jurídico que tenga el caso, que es lo que se hace en los servicios de psiquiatría penitenciarios entonces tiene que ver con un modelo médico, ¿sí? No es 25 por abuso a un niño, 25 años y aparte castración. No, se evalúa en el penal médicamente, obviamente si tiene alguna otra comorbilidad física, hepática, obviamente pues no es candidato para utilizar castración química. Se utilizarán otras formas agresivas farmacológicamente, para que sabemos que muchos fármacos, por ejemplo los antipsicóticos, causan disfunción eréctil, y aquí sería el mismo. Yo no pensaría que estamos pasando por arriba de los derechos humanos, porque se les dé el antipsicótico para bajar el impulso, además, porque finalmente también en el trasfondo del victimario, trasfondo psicológico emocional, hay mucho sufrimiento, porque es una marcada de veras incapacidad para amar, y es una esclavitud a la que están sometidos por el mandato del impulso, y además las consecuencias. Entonces, muchos pacientes dicen, ¿sabe qué? Prefiero no tener erección, Y además, digamos, los objetivos del tratamiento incide con las parafilias, tiene que ver, primero, que baje el interés sexual. No nomás el impulso, sino el interés, el impulso como tal, y principalmente, entonces tiene que ser multidisciplinario el abordaje.
hormonal, endocrinológico, médico psiquiátrico, y psicológico, importantísimo, como tú dices, es información y aparte es hablar de un chorro pero de realmente en el sistema penitenciario que tenemos No, actualmente no creo que tengamos un abordaje. No, sí. ¿Sí? Hay que ver. Sí, yo trabajé ahí. Claro, las condiciones no son tan buenas como los gringos, ¿verdad? Pero no, sí hay. Psicología trabaja durísimo, hay grupos y todo, ¿no? Claro que sí. Pues es interesante, ¿verdad? Tener incluso ese conocimiento, pero mencionaste un tema que es fundamental. Definitivamente un violador es un enfermo. O sea, eso que mencionaste ahorita, en ese sufrimiento, porque luego vemos al violador como una persona que existen, ¿verdad? También personas que son completamente indiferentes al daño que están ocasionando cuando están agregados a otro tipo de alteraciones psiquiátricas. Pero hay muchas personas que no pueden detener ese impulso. O sea, es un enfermo en realidad. Es difícil verlo desde ahí, porque obviamente nos hablan de violador y todo el mundo lo queremos ahorcar y que lo maten, ¿verdad? Pero realmente tendríamos que verlo desde lo psiquiátrico, que ahí sería muy importante que nos profundizaras un poquito, que realmente es un enfermo y que lo que tendríamos que hacer es buscar la manera de cómo, desde la medicina, que el objetivo de la medicina es sanar a alguien o ayudarlo a sanar o vivir una mejor calidad de vida, pues qué podríamos hacer por este tipo de pacientes, pero no en función de algo que realmente no va a producir ni disminución del delito, ni repercusión, ni disminución de las repercusiones ni en la víctima ni en el victimario, como la castración química. Entonces, me gustaría preguntarle al licenciado Torres, ¿realmente nuestro sistema jurídico está preparado por este tipo de atención? Realmente, pues porque hablamos de centros de readaptación social y eso sí sabemos, Alejandro y yo creo que todos tenemos ese punto de vista que en México realmente no tiene nada de readaptación social, los centros penitenciarios. Obviamente puede haber ciertos esfuerzos, ciertas situaciones, ciertas dinámicas, obviamente mucha gente está trabajando ahí, pero faltan muchísimos elementos para realmente que contemos con esta situación de readaptación o de realmente un apoyo, un seguimiento. A lo mejor todavía cuando están ahí dentro del cerezo, pues puede haber cierto seguimiento, pero realmente existe un seguimiento, o sea, fuera del cerezo, de este tipo de pacientes a los que se les pudiera aplicar un medicamento y que aparte requieran o tengan un seguimiento con un tratamiento psiquiátrico. No, hombre, no está sistematizado lo de... Lamentablemente, doctora, como tú haces mención de este tema, ¿verdad? Al acudir, ¿verdad? O al detener a alguna persona que está cometiendo el delito, pues lamentablemente, no, pues las leyes mexicanas, en la cuestión que mencionas de la castración, pues cabe mención que la Constitución mexicana nos indica que estamos violentando las garantías individuales de dicha persona o de dicho delincuente, ¿verdad? En este caso. Entonces, pues hay muchas... está violándose? Las garantías individuales en cuanto a la naturaleza exacta del hombre. Ah, la naturaleza exacta del hombre. Exactamente. Entonces, por ese lado... Yo pienso con el debido respeto también para derechos humanos, yo pienso que hay que hacer un hincapié, ¿verdad? Y abordar un poco más. ¿Para qué? Para que no se deteriore más nuestro sistema legal, ya que a lo mejor pues lo someten a una condena a purgar de 8 o 10 años, pero si la persona que está detenida o dentro de un penal, ¿verdad?, no sale con la preparación o la ayuda médica como ustedes, o psicológica, psiquiatra, yo pienso que va a reincidir en el mismo delito. Bueno, pues vamos a ir a un corte, porque estamos a la mitad aquí el tiempo, vamos a hacer un corte. Les recuerdo el teléfono en cabina 439-1842, nos pueden llamar, hacernos cualquier tipo de comentario y pregunta, y me gustaría que nos vayamos con esta reflexión, o sea, ¿qué pasa desde el punto de vista endocrinológico, desde el punto de vista psiquiátrico, legal, con un paciente a la que supuestamente se le lleve a cabo la castración química? Esa sensación de frustración, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Regresamos en unos momentos y sigan acompañándonos. Es que por eso, precisamente por lo que dices, tiene que ser un tratamiento multidisciplinario para poder compensar la frustración. Pero en realidad, ¿tú crees que eso existe aquí en México? Si no existe ni... Pero realmente un seguimiento posterior. Ah, no, seguimiento posterior, no. Porque aquí la recidiva... La verdad es que salen a lo mismo. O hasta peor, porque la frustración que genera, imagínate, yo me imagino un violador al que le das un tratamiento, si no es que lo inhibe con otro medicamento, como habíamos dicho, pero que le produces una
en nuestro país machista, que el hombre es hombre en función de su erección y le quita la posibilidad de ser hombre, sale y va a violentar de una manera mucho más agresiva. Más violenta y no necesariamente con una penetración. Sí, Exactamente. bueno, sí, claro. Pero, por ejemplo, insisto, habría que ver el contexto de la violación. O sea, no, por ejemplo, las personas que han tenido abuso sexual con niños, que sí tienen una pedofilia que puede ser incontenible. Por ejemplo, a lo mejor ahorita aquí, podríamos hablar de porcentajes, de qué tanto realmente son conscientes y tratan de evitarlo y es algo incontrolable y qué tanto son indiferentes. Pues es que depende de la patología psiquiátrica, ¿no? Que tenga. Sí, son complejísimos y esos pacientes de entrada sabemos que sí van a ser necesario todo el espectro farmacológico, incluyendo pues hasta algo para que baje si es hipersexual, algo a dosis bajitas si tú quieres, ¿sí? Y aparte, y la psicoterapia, insisto, es importantísima. Pero, por ejemplo... Pero que es prolongada, ¿no? Al fin de cuentas, es muy, muy prolongada, con muchas posibles recaídas. Bueno, desafortunadamente no hay nada más impredecible que la conducta humana, doctora. Y aquí tendríamos que haber dos posibilidades. Una, que existen dos tipos de legislación de la castración química. Una es obligatoria, o sea, donde el Estado determina que debe ser castrado químicamente para poder, y otra en que el paciente se decide someterse a una castración química para en un momento dado purgar su condena en libertad. Entonces ahí habría que analizar cuáles son esas dos diferencias, porque probablemente cuando es voluntario, pues a lo mejor no sería algo tan frustrante o tan terrible. Para a lo mejor ahí entrarían esos pacientes que tú mencionas, que realmente se dan cuenta y quieren retener el impulso y no pueden. Pues también hay unos pacientes que que ya saben eso y dicen, mejor me voy para afuera, aunque no quiera yo, pero ya me pongo la otra hormona, ¿no? Bueno, y pues bueno, ya vamos a regresar aquí del corte, siempre es bien interesante. Se me hace bien ignorante esa legislación, es que tiene que hacerse en el contexto de un modelo médico. Sí, o sea, no estás hablando no desde un momento no estás hablando de un tatuaje ni de ponerte cadena perpetua, no. Entonces es bien interesante este tema y estamos de nuevo aquí al aire y pues sí, como mencionábamos siempre, les digo que en el receso es donde se pone más rica la plática, pero sí es muy importante lo que mencionábamos ahorita, o sea, qué tanto realmente existe. En primer lugar, dos tipos de situaciones en función a la castración química. Una es la castración química en la que es parte de la sentencia, que ahorita es lo que Alejandra, la doctora Orozco, comentaba de que, bueno, la medicina tiene otro objetivo. No podemos ser los médicos parte de la sentencia, no, parte del castigo, parte de la consecuencia. Entonces es otra, porque el objetivo de la medicina tiene que ver con la salud y la calidad de vida, no con el castigo, ¿verdad? Entonces habría que discutirlo ahí. Pero también existe otro grupo de personas que deciden someterse a una castración química. A lo mejor ahí cabría un grupo que nos mencionó ahorita también la doctora Alejandra Orozco, estas personas que no pueden inhibir ese impulso de violar, por ejemplo, a menores, o ese impulso de hipersexualidad, o ese impulso de exhibicionismo que agrede a la sociedad. Pero hay otros que no es tal, ¿verdad?, el concepto. Entonces habría que ver entre los que lo hacen voluntariamente y los que jurídicamente se les obliga a ser castrados quirúrgicamente, químicamente, precisamente porque ahorita hablábamos de las secuelas en cuanto a la frustración. No sé, doctora, ¿qué quiera comentar al respecto? O sea, esta frustración que puede generar, o sea, hay una inhibición de la función de la erección, ¿qué nos puede traer como consecuencias? Hay una disminución de la libido, hay una disminución de la erección y también una disminución de la eyaculación, o sea, del orgasmo al fin de cuentas, ¿no? Entonces, estamos atentando contra una de las bioesferas de un ser humano, que es la sexualidad. Que no la tenga bien determinada o de una manera sana, pues esa es otra cosa, pero eso es quitar totalmente con este medicamento. Entonces, en cuanto al manejo de la frustración, bueno, yo creo que la adecuada es la doctora, porque ahí sí va a generarse mucho más agresividad, creo yo. No necesariamente porque produzca hormonas que producen agresividad, simplemente por el tipo de frustración que está generando, ¿no? Sí, aquí lo que mencionábamos ahorita es bien importante. O sea, si estamos hablando, aparte que la castración química se está vinculada exclusivamente al hombre. Sí. Entonces, desde ahí podría considerarse discriminatoria, ¿verdad? Porque no hay una castración química a las mujeres y también existen casos de violación, aunque sean menos. Ahora, estamos dirigiéndole exclusivamente al hombre. Entonces, en un país como el nuestro,
machista, donde el hombre es hombre en función de su erección, porque un hombre se considera su hombre en función de la capacidad que tiene de erección. Y lo vemos específicamente en las disfunciones sexuales como la disfunción eréctil, donde el hombre pierde completamente la seguridad en sí mismo cuando tiene esta situación. Entonces, si estamos ante un hombre que me ha victimizado, ha sido violador y que de repente le aplicamos un medicamento que le va a quitar su capacidad de ser hombre, pues obviamente el sentimiento de frustración se va a multiplicar y la capacidad de agresividad, que ahorita la doctora Orozco nos podría explicar, yo creo que se multiplica. No sé cómo lo ve usted, doctor. Sí, bueno, sin duda. Si se usa como una cosa única nomás y no se compensa lo demás, pues imagínate los sentimientos de enojo, rabia, impotencia, depresión, ideas suicidas, imagínate todo lo que puede generar. Pero es por eso yo digo que esto tiene que ser visto como un fenómeno y abordarse desde muchos puntos de vista. O sea, no pueden, sí, lógico pensar, la sentencia es tantos años y castración química. Claro que no, primero un interno además va primero al servicio médico de los juzgados y luego en el penal tiene que protocolizarse la castración química. Se tiene que protocolizar médicamente. Yo creo que en el punto penal que ya tiene, que por ejemplo el país vecino tiene en varios estados, mucho se discutió el hecho de que no tenían alteración física como tal ni permanente. El hecho de utilizar este medicamento como la castración química, esto es reversible. Es reversible. Es reversible, ¿no? Que es lo que ellos muchas veces han justificado, que es reversible en lo que la terapia o la psicoterapia pudiese tener y generar el cambio real. Exacto. ¿No? Entonces, en ese contexto Exacto. Podría ser una opción en algunas personas muy específicas. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo digo que sí es una opción. Es una opción. Ahora, una opción es lo que les digo. O sea, por ejemplo, incluso estos pacientes, los violadores pueden ser sometidos a sexoterapia y los resultados pueden ser muy buenos. Cuando a un violador es sometido a un procedimiento psiquiátrico, un tratamiento psiquiátrico, acompañado de sexoterapia, los resultados pueden ser muy buenos. Pero realmente esto se lleva a nuestro país porque, bueno, vamos a someter. Muchas veces es una de las situaciones que le sugieren al cliente o al violador para dejarlo en libertad. O sea, que salga con un tratamiento de castración química. Pero a ver, le vamos a aplicar la ampolleta cada 3 meses o cada 6 meses, cada determinado tiempo, dependiendo de la dosis que le apliquemos. ¿Y cómo vamos a controlar que el paciente esté tomándose, aparte de los ansiolíticos, antipsicóticos o medicamentos psiquiátricos que se le está indicando por psiquiatría? ¿Cómo vamos realmente a saber que lo está utilizando? Generalmente son pacientes a los que se les somete al tratamiento, a lo mejor el hormonal como es inyectable y es cada 3 meses se le puede aplicar en el juzgado y ahí van a ver que se le aplicó. Pero ¿cómo vamos a hacer un seguimiento para que el paciente tome el resto de medicamentos? Yo creo que desde el momento en el que ya se está utilizando el término castración y se dicta en una sentencia o forma parte de un protocolo legal. De un protocolo legal, también tiene automáticamente que hacerse un protocolo médico. Para que exista el seguimiento, para que haya trabajo social, para que esté bien fincado el grupo, para que haya especialistas en eso, que se vea lo endocrinológico, que se vea lo psiquiátrico, lo psicológico, que haya seguimiento, valorar el alta, tienen que tener tratamiento especial y eso tiene que estar legislado. Si se meten con lo médico, tiene que legislarse para que surta efecto. Porque es lo que te digo, ¿cómo que castración química? Vaya a la farmacia del aire que no, tiene que protocolizarse. Yo no lo veo como un castigo, a mí se me hace una opción viable. Incluso en alguna mujer por ahí también se reportó con hipersexualidad por otra causa, también fue necesario a la pobre para la disminución, que ciertamente en mujeres no hay tanto efecto de disminución del libido, pero hubo que bajársela casi toda, pero bueno, pues ni modo. No, sí, había más riesgo, o sea que sí es una opción viable quitarle el término castración, si tú quieres, ¿no? Pero sí se deben modular sus niveles hormonales a gente que no puede controlar su impulso sexual. Claro que sí. Pero por necesidad médica, no por castigo. Para empezar, no tienen que ver eso. Y es mi opinión. Claro. Exactamente, doctora, pues como tú haces mención, ¿verdad? Todo esto, pues yo pienso que se deben de tomar
pues ahora sí yo pienso que profundizar más, ¿verdad? Y valorizar más los artículos penales que acreditan, ¿verdad? El castigo, que vayan en conjunto con la medicina, psiquiatría, psicología, ¿verdad? Para el buen tratamiento, vaya, profesional de la persona que cometió el delito. Asimismo, pues todo esto conlleva que vaya a pasar al pleno de la asamblea, así como a la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Que lo autorice. ¿Para qué? Para también tener el apoyo y coadyuvar juntos para un mejor logro, ¿verdad? Y que no sea esto, pues, de que purguen una condena y continúen delinquiendo de esa manera, ¿verdad? Es mi punto de vista. Y luego también ahí, porque bueno, luego consideran que los violadores son incurables, pero el tratamiento es temporal. Entonces, ¿qué va a pasar después, no? Cuando ya no tengan que estar sometidos a la castración química, ya no pero no, es que no, o sea, no, una violación en el contexto, por ejemplo, de un psicópata, no, ahí sí, es otro a la vista, pero estamos hablando aquí de parafilias, es decir, de delitos sexuales cometidos como un síntoma extremo de una enfermedad. Sí. Okay. Y ahora sí me gustaría preguntarle, doctora Karina Martínez, ¿qué secuelas tiene fisiológicamente? O sea, sabemos que es algo temporal, pero tiene secuelas. ¿Cuáles son las secuelas que una castración química a largo, corto y mediano plazo están documentadas con el uso de este tipo de medicamentos? Obviamente depende del tiempo de duración que llegó a utilizarse. Pudiesen tener cierto tiempo en recuperar esa sexualidad y esa función sexual, también la libido, etcétera. Pudiese tener alteraciones a nivel hepático, sobre todo, y trombosis, ¿no? Hay, por ejemplo, documentado también, por ejemplo, la caída del vello, el desarrollo del tejido mamario. Pero eso es todo por la inhibición de la producción de testosterona. Al fin de cuentas, la testosterona tiene efecto a nivel de vello corporal. Entonces, al inhibir ese tipo de hormona, va a disminuir el vello facial, va a disminuir tal vez la voz, tal vez la masa muscular. Feminización, sí, tal vez en ocasiones también disminución en cuanto al tamaño del pene, en cierta medida, no drástica, pero sí pudiese tener un efecto. Porque incluso, fíjense ahí, incluso desde lo psiquiátrico, cuando nosotros utilizamos dosis altas de progesterona, porque incluso las utilizamos en los transexuales, por ejemplo, y vemos cómo hay una gran sensibilización de los pacientes. Los pacientes con usos de progesterona se ponen muy sensibles, entonces eso también pudiera tener repercusiones importantes en cuanto al comportamiento, ¿no? Sí, somos hormonales. Así es. Y bueno, ¿qué diferencia habría desde lo psiquiátrico cuando estamos hablando de alguien que voluntariamente lo desea? Porque a mí me pareció muy interesante cuando mencionabas ahorita... Hay disminución de la agresividad también, entonces eso también se podría tener en cuenta. Sí, obviamente. Y entonces, por ejemplo, en este tipo de pacientes, cuando es voluntario, que es distinto, porque pudiera ser un paciente que incluso fuera como un sacarlo, rescatarlo, ¿no? Ese paciente que mencionabas ahorita de que puede estar ante un impulso incontrolable y que quisiera encontrar la manera de controlarlo. Entonces, este paciente voluntariamente puede decir, sí, o sea, quiero la castración química precisamente para poder salir de esta cárcel personal en la que no puedo controlar. Ahí es muy diferente, ¿no? El cómo reacciona el paciente a este tipo de tratamientos. No, pues es egodistónico en el sentido egosintónico, perdón. Es algo que lo está haciendo en pro de sentirse mejor. Hay mayor conciencia de que lo que le está pasando es producto de un padecimiento y que una de las formas de tratarlo es esta forma. Más si ya tiene una connotación legal, pues lo asume. Pero insisto, pues sí, es totalmente diferente, ¿no? Es asumir un tratamiento con mayor responsabilidad y mayor responsabilidad de su propia conducta. Doctor, ahorita comentabas que en algún momento trabajaste en el penal. Realmente de este número de pacientes que en un momento te tocó ver, violadores, ¿podrías decir que la mayoría de estos pacientes quisieran controlar el impulso o son indiferentes a él? No
No, fíjate que yo no vi a ninguna persona con parafilia. Las personas que yo llegué a ver que estaban ahí por delito de violación, fíjate que casi no pedían consulta a psiquiatría, porque eran violaciones, pues de señores a lo mejor que en estado de ebriedad violaron a alguien, o realmente no había a lo mejor no había alguien que estuviera por varios delitos sexuales, por pedofilia, por ejemplo, no. Me llama mucho la atención, Sí, porque la violación cada vez se hace de manera más sistemática y repetitiva. Y entonces esto nos habla del qué poco se penaliza y qué poco se procesa este tipo de delitos. O se evidencia, no llegan a donde tienen que llegar. Sí, porque no hay muchos de violaciones, no hay muchos. Sí hay, claro, hay muchos internos que por el delito de violación, pero no hay mucho más de homicidio, por supuesto. Sí. Y yo pienso, bueno, sí, en parte qué bueno que se está tomando la consideración de abordar este fenómeno tan grave a través de las leyes, porque también va a ser una forma de protocolizar mejor en prisión, por ejemplo, los tratamientos médicos y tener más control sobre los diferentes grupos, ¿no? Sí, es tratar de buscar soluciones, obviamente. Sí. Aquí es tratar de buscar soluciones para evitar un delito que pues obviamente daña muchísimo a las personas y más a los niños. Pero obviamente tiene repercusiones en cualquier persona que es víctima aún dentro del matrimonio de la violación. O sea, todos tienen secuelas. Sin embargo, es muy importante lo que mencionábamos ahorita, o sea, que tanto a veces legislan o que tanto a veces crean leyes en las que no hay un manejo, como menciona Alejandro, multidisciplinario, donde no toman en cuenta las otras áreas o los pormenores o los hacia dónde vamos en función de lo que estamos en un momento determinando, precisamente para hacerlo en las mejores condiciones, a lo mejor el mejor protocolo, a lo mejor especificar, como dice la doctora Martínez, en qué tipo de pacientes, porque no se puede generalizar. Y entonces ahí es donde se nos sale de control. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención es que estando legislado en tantos lugares, sobre todo de la Unión Americana, que no hay así como una evidencia real de que esto nos haya logrado disminuir el número de reincidencia, que al final de cuentas el objetivo de la castración química es evitar la reincidencia, ¿no? Pero sí, fíjate, interesante porque se desarticula el funcionamiento sexual, ¿sí? Pero quizá el psíquico, el interés, persista, lo cognitivo persiste, entonces no es una solución total y sí creo yo que puede ser una tortura. No, sí es muy importante porque como mencionaba y he mencionado varias veces en el programa, definitivamente la mayoría de las violaciones no tienen que ver con el placer. Entonces, ¿qué tanto realmente la violación es sexual? Como mencionas ahorita, y qué tanto tiene que ver con otro tipo de estímulos o necesidades que no necesariamente son sexuales, sino simplemente es de violencia, de control, de poder. Entonces ahí pues a lo mejor esos impulsos serían más fáciles o más importantes de controlar que en sí mismo la respuesta sexual como tal, porque no, al final de cuentas no sería el objetivo, al menos no en todos los casos de violación. En un porcentaje muy alto es el tema del poder. Entonces ahí, ¿qué es lo que realmente tenemos que controlar para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, lo sexual pues no. Como mencionas, doctora, pues también hacer hincapié, ¿verdad? Ya que pues nosotros nos encargamos de las terminologías legales, ¿verdad? Pero pues trabajar o coadyugar en conjunto, ¿verdad? Tanto para la prevención como ya el delito ahora sí asumido, ¿verdad? O ya enfocándonos a un detenido, pues trabajar a que ese tipo de pensamientos pues ahora sí los desechen, ¿no? Pero para todo esto pues sí hay artículos, todo esto que lo único que hacen son penalidades de varios años de prisión, pero la reparación del daño en este caso pues son grandes traumas, ¿verdad? Al igual, pues, también muy buen tema, ¿verdad?, a tratar, igual coadyugar, ¿verdad?, efectivamente, y pues nuestras altas autoridades que nos pongan a trabajar, ¿verdad?, para salir adelante y también por medio de los detenidos, pues nada más veamos
las formalidades de artículos o del derecho penal, sino también como clínicos y psicólogos y psiquiatría, ¿verdad? En fin, hay mucha diversidad de tratar en el tema. Sí, eso es muy importante porque habla del interés real, ¿no? O sea, el interés real de recuperar un ser humano y recuperar una sociedad en la que cada vez está más dañado el tejido social, y precisamente en función de que se hacen las cosas, porque así me da la impresión que a veces hacen cosas como esto de la castración química para decir que propusieron algo, que hicieron un cambio, pero no hay un fundamento realmente científico o algún resultado que justifique esta legislación o este cambio, ¿verdad? Y que va a funcionar. Exactamente. Sí. No, y que va a funcionar, o sea, que va a erradicar o va a disminuir de manera importante la reincidencia o proteger a la sociedad, ¿no? Sí, uno que pues aprende, por ejemplo, se pone uno a leer para el programa, uno va aprendiendo cosas, pues a mí sí me parece, híjole, pues grave que se esté legislando sin, bueno, desconozco qué otros protocolos están en los otros estados, no sé, ¿verdad? Claro. Sinaloa lleva también ahorita está en una, examinando los proyectos, ¿verdad? Y pues, como menciona la doctora García, pues aquí ya en Estados Unidos, en nuestro vecino país, pues ya hay algunos estados que, ya han llevado a cabo, la castración química, pero a ciencia cierta, pues no sabemos si tenga una función, ¿verdad? A largo plazo, como les fue. Así es. Sí, no, es que qué delicado tema, qué delicado, pero yo sí creo que es una opción el uso de el modular hormonalmente, eso se llama castrar, pero no como castigo. Digo, como manejo de una situación médica. Yo creo, parafilias. Yo creo que tendría que ser la violación común, no tanto, la parafilia. Yo realmente que la castración no la consideraría una opción, salvo en casos muy específicos, pero realmente casi nulos, porque como les menciono, yo considero que desde lo sexológico la mayoría de las violaciones tienen que ver con el poder más que con el placer. Entonces desde ahí la castración pues no tendría mucha razón de ser. Serían los delitos sexuales por patologías agregadas a lo mejor. A los parafilias, vaya. Y bueno, pues nos queda muy poquito tiempo. Me gustaría que cada uno de ustedes hiciéramos un comentario final, algo que la gente quisiera que se quedara, una conclusión del tema, hacia dónde quisieran que esto se encaminara y que nos dieran sus teléfonos, lugares donde los pueden localizar, en fin. Doctora Karina Martínez. Bueno, yo creo que hay hormonas, hay tratamientos que nos van a disminuir ciertas cosas, pero que debemos de escoger de manera o seleccionar al paciente que requiere este tratamiento. Como dijo la doctora, no como un castigo, sino como un tratamiento de cierta parafilia y que va a ir acompañado, sí, en la primera etapa, en lo que la terapia psiquiátrica y psicológica empiezan a dar frutos, ¿sí? Que es reversible, pero que también puede llegar a tener efectos colaterales importantes que se tienen que tomar en cuenta. Y bueno, pues yo estoy en el Hospital Star Médica, en el consultorio 730, y déjenme, les doy el teléfono, permítanme 2 segundos, es que no me lo sé. Sí, que dice, nunca se habla para hacer cita. No, nunca me hablo. Es el 425-4100. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Doctora Alejandra Orozco, psiquiatra. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Qué tema tan sensible y tan duro. Muy duro, y si se fijan con muchos puntos de vista, el filosófico, el médico, el psicológico, el social, el ético, el legal. Qué barbaridad, qué padre. Y pues humildemente cada quien desde nuestra trinchera pues damos nuestro punto de vista. Pues creo que la castración como tal, yo también como comenta la doctora, yo lo pondría en el contexto de un abordaje médico en personas que han cometido delitos sexuales, principalmente debidos a parafilias. ¿Qué son las parafilias? Son un grupo de trastornos mentales que se manifiestan por un deseo intenso, excesivo,
y que causa daño en cuanto a la vida sexual anormal, ¿no? Entonces, yo lo consideraría como una opción útil, claro, con las especificaciones que da el especialista en el endocrinólogo, pero que tiene que ser acompañado de otras medidas terapéuticas, tanto farmacológicas para normar la conducta, el estado anímico, los impulsos, y la psicoterapia, importantísimo, que son medidas que se pueden hacer externos o en reclusión a las personas, y creo que es un área muy interesante de debatirse para que realmente, si la medida se está tomando como una medida legal, realmente funcione bien, primero desde el punto de vista médico, porque hablar de castración es la aplicación de una situación química a una persona, ¿no? Entonces, creo que sí, ojalá que realmente se estén revisando bien, pues en los estados que ya la han adoptado, ¿no? Que realmente se hayan sentado a hablar con los endocrinólogos, con los psiquiatras, con los sexólogos. Teléfono otro. Ah, sí, es 439-8607 en Hospital Ángeles. Muchas gracias por acompañarnos. Licenciado Rafael Torres. Bueno, pues ante todo un honor, ¿verdad? Un honor compartir esta mesa de debate con ustedes. Todas son las profesionistas en la rama. Y pues nada más me queda pues agradecer al auditorio, ¿verdad? Y sobre todo pues la prevención que es una forma de, ahora sí, pues no caer y vaya, que caiga a un delito, que se lleve a cabo un delito. Yo estoy a sus órdenes en el teléfono 439-40, es mi despacho. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, pues a mí nomás me resta decirles que obviamente la intención de tocar este tipo de temas es precisamente que ojalá nos estuvieran escuchando nuestros legisladores para que se den cuenta de que realmente tienen que tomar en cuenta otras áreas importantes, las profesiones, las especialidades, las áreas de diferentes sectores precisamente cuando van a legislar, para que haya un conocimiento real de lo que están proponiendo. La castración química a mí me tocó manejarla en otros programas de radio hace muchos años, porque desde hace tiempo que la tienen en la congeladora, lo sacan, lo ponen, lo analizan, y en final de cuentas, pero sí creo que falta mucho el apoyarse en grupos específicos que tengan el conocimiento científico para realmente llevar a cabo este tipo de legislaciones. Y a la gente que nos escucha, pues para que puedan tener una intención o una información que los haga opinar o saber sobre este tipo de temas y a qué es lo que se están refiriendo, a que tengamos el conocimiento. Les agradezco como siempre a todos que nos estén escuchando y los invito a que nos sigan escuchando como siempre todos los miércoles. Yo soy la doctora Blanca García de la Cadena, mi teléfono celular es 614-223-1094 y los invito a que vean la página del programa que es Sexópolis con .s al final, donde siempre subimos los audios de los programas. Les agradezco mucho que nos acompañen, los invito a que nos escuchen el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Sí.